Mi nombre es Horacio, y la razón por la que relato estos sucesos es porque temo que mi propia cordura me abandone si no los comparto con alguien más. Tengo 32 años y crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, enclavado entre cerros cubiertos de espesos bosques de pino y encino. Aunque me mudé a la ciudad hace años, recientemente regresé a resolver asuntos familiares tras la muerte de mi abuelo. Lo que descubrí en los días posteriores a su fallecimiento me ha convencido de que existe algo más allá de lo que solemos llamar realidad. Mi abuelo nos dejó una humilde cabaña cerca del municipio de San Miguel Amatlán, casi al borde de la montaña. Cuando llegué, noté que todo seguía igual que en mi infancia. La única tiendita del lugar era un pequeño cuarto construido con adobe, atendido por una anciana que vendía refrescos, latas de frijoles y veladoras. Los caminos polvorientos estaban flanqueados por matorrales y rocas, y a medida que avanzabas, el bosque parecía apoderarse de todo. Mi primer objetivo fue dar mantenimiento a la cabaña antes de decidir qué hacer con ella. Planeaba quedarme un par de semanas, tal vez un mes. Jamás imaginé que pasaría la noche más aterradora de mi vida en aquel lugar. La cabaña era sencilla, una estancia que funcionaba como sala y comedor, un pequeño baño que mi abuelo tuvo a bien modernizar con tubería de agua corriente y una habitación en el fondo que se proyectaba directamente hacia la arboleda. Durante el día, la luz del sol entraba con dificultad por la densidad del follaje, pero por la noche la penumbra era casi total. El silencio me resultaba inquietante, algo que no recordaba de mi infancia. Decidí encender un par de veladoras en la mesa principal, donde reposaba un mantel bordado con grecas zapotecas. Allí coloqué un retrato de mi abuelo cuando era joven, vistiendo su traje de charro que usaba en las celebraciones del pueblo. Mientras comía los panes de yema que había comprado en el tianguis de la comunidad, noté algo extraño en un rincón de la cabaña. Resaltaba un viejo cofre tallado en madera con símbolos que nunca antes había visto. Lo abrí con curiosidad y encontré documentos, cartas y fotografías amarillentas. Uno de los papeles parecía la hoja de un diario. Mi abuelo siempre tuvo fama de guardarse misterios, así que me sorprendió encontrar pruebas de sus secretos. Encontré el espíritu en lo profundo del monte, decía el escrito. Me advirtió sobre sus poderes, pero yo no le creí. Ahora lo escucho por las noches. Hago ofrendas de maíz y mezcal para mantenerlo calmado. Tuve que sellar la cabaña para retenerlo aquí, para que no cause daño en el pueblo. Jamás vi en mi abuelo comportamientos extraños, pero su semblante taciturno en los últimos años quizá ocultaba algo. Recordé ciertas historias que mis tíos contaban en las reuniones familiares. Murmuraban algo sobre que el viejo hacía pactos con nahuales o que recurría a brujos cuando la cosecha se perdía. Nunca supe si eran solo habladurías para asustarnos de niños o si había algún trasfondo real. De pronto, todo cobraba un matiz nuevo. Esa noche, dormí en la pequeña recámara. El aire helado entraba por las grietas de la madera, y la oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir mis propias manos sin la ayuda de la veladora. En mitad de mi descanso, un sonido quebró el silencio. Era como un susurro, un viento lejano que entraba por las rendijas. Me levanté con precaución, notando que algo casi imperceptible se movía fuera de la cabaña. Miré por la ventana, forzando la vista. Entre los troncos de los árboles, juraría que vi una sombra de forma humana, alta y encorvada. Preferí creer que había sido producto de mi imaginación. Cerré la ventana, reforcé la puerta y me recosté, intentando conciliar el sueño. Pero el murmullo persistió. Justo cuando el cansancio me venció y pensaba que descansaría, escuché pasos en la sala. Me quedé inmóvil, aguzando el oído. El corazón me latía con fuerza. Abrí lentamente la puerta de la recámara y apunté mi linterna hacia la sala.
Allí, frente al retrato de mi abuelo, presentí una presencia, un aire denso que transformaba la habitación en un ambiente pesado e irrespirable. Como no vi a nadie, decidí que bastaría con rezar un Padre Nuestro y esperar que el día siguiente trajera algo de calma a mi mente. A la mañana siguiente, salí en busca de un hombre al que mi abuelo consultaba cuando algo extraño ocurría. Un curandero llamado Mauro. Vivía cerca de la ladera, rodeado de plantas medicinales y figuras de santos. Le conté lo que había pasado y me miró con expresión grave. Es posible que algo haya quedado atrapado en la cabaña. Tu abuelo no era malo, pero conocía artes antiguas para mantener a raya a aquellos espíritus que rondan los bosques. Si has abierto el cofre, es probable que el sello se haya debilitado. Regresé con Mauro a la cabaña al anochecer. El plan era realizar un pequeño ritual, encender carbón con copal y recitar oraciones en lengua zapoteca para calmarlos. Todo transcurrió con tensión creciente, pues sentía como si algo aguardara al otro lado de la pared, observándonos. Mauro arrojó al fuego hierbas y recitó frases en un dialecto que yo no comprendía por completo. Entonces noté que, por una rendija, un humo denso se escapaba del interior de la pared, como si el tabique exhalara un aliento que llevaba décadas contenido. En un instante, Mauro se detuvo. Su mirada se perdió hacia el techo. Comenzó a temblar y a murmurar en un idioma extraño. Su cuerpo tuvo una sacudida dolorosa. Le grité su nombre, pero no respondió. De un momento a otro, se volteó hacia mí con los ojos blanco opaco, sin pupila discernible. Intentó sujetarme del brazo y su fuerza era muy superior a la habitual. Forcejeé con él hasta que logré zafarme, pero en ese lapso sentí como una especie de calor abrasador emanaba de su vientre, como si algo hirviera dentro de su cuerpo. Me gritó con una voz que no era la suya: ¿Quién te ha permitido entrar a mi morada? Supe entonces que Mauro estaba poseído, que la cosa que, según mi abuelo, habitaba aquel bosque, había encontrado una vía para manifestarse a través de él. Intenté arrastrarlo fuera de la cabaña, pero sentía que algo o alguien tiraba de nosotros desde el interior. Pensé correr y pedir ayuda, pero temí abandonar a Mauro así. Con todo mi temor y desesperación, busqué una cuerda y logré atar sus muñecas para inmovilizarlo, rogando que no se lastimara. Salí corriendo a solicitar ayuda al poblado. Regresé con algunos vecinos, quienes llevaban linternas y garrotes, dispuestos a lo que fuera. Cuando abrimos la puerta, Mauro ya no estaba. Adentro solo permanecía intacto el cuenco de carbón con copal que se había consumido. De él manaba un olor rancio y denso, imposible de describir. Uno de los vecinos encontró huellas de descalzo sobre el piso de tierra que llevaban hacia el bosque. Nos internamos unos metros con la esperanza de encontrarlo, pero la noche era demasiado cerrada. Sin embargo, alcanzamos a oírle gritar su nombre y reírse como si estuviera hundido en una locura feroz. Aterrados, preferimos volver. No dormí en toda la noche. Con los primeros rayos del sol, los vecinos se unieron a mí para formar una especie de cuadrilla de búsqueda. Caminamos durante horas por el bosque espeso, hasta que dimos con Mauro sentado en un claro, inmóvil. Al acercarnos, notamos que tenía la cabeza ladeada como si no tuviera fuerza en el cuello. Sus ojos estaban abiertos, pero lucían vacíos, sin vida. Respiraba apenas. Cuando intenté hablarle, se echó a reír con la misma voz masculina y hostil que escuché en la cabaña. Nos dijo que el pacto se había roto y que pronto la entidad regresaría con un hambre insaciable. Luego Mauro se desvaneció. Lo auxiliamos y lo llevamos al consultorio del único médico del pueblo,
permaneció inconsciente casi 2 días. Al recobrar la lucidez, dijo no recordar nada. Solo tenía retazos de imágenes de la cabaña y de mí gritándole que volviera en sí, pero estaba pálido, en extremo débil. Se negó a regresar a su casa, alegando que el espíritu lo seguiría. La gente del pueblo comenzó a mirarme con recelo, convencidos de que fui yo quien atrajo esa desgracia. Al no encontrar comprensión, decidí marcharme de aquel lugar. Vendí mi parte de la cabaña a un pariente lejano y me fui sin despedirme. A veces desearía que la historia terminara aquí. Sin embargo, poco después comencé a experimentar fenómenos inexplicables. Incluso fuera de Oaxaca, en la ciudad, a veces en la noche siento un crujir en las paredes de mi departamento, como si la respiración de algo invisible se filtrara entre los tabiques. He llegado a ver reflejado en el espejo de mi baño el rostro abatido de Mauro, con sus ojos blancos inhumanos. Cada vez que eso ocurre, apago las luces y rezo con desesperación, pero la presencia parece alimentarse de mi miedo. Tal vez heredé el vínculo que mi abuelo selló tanto tiempo atrás. Tal vez su espíritu hizo un pacto para contener aquella fuerza oscura y, al morir, esa responsabilidad recayó en mí. Lo único que sé es que mi tranquilidad se ha desvanecido. Me consuela un poco pensar que, mientras yo me mantenga alerta y aferrado a mi fe, esta entidad no podrá enraizarse del todo en mi interior. Pero la incertidumbre me carcome. No sé por cuánto tiempo podré resistir. Podría terminar, al igual que Mauro, poseído por algo que no pertenece a nuestro mundo. Me llamo Berenice, tengo 28 años y crecí en la Sierra de Hidalgo, en un poblado que se extiende entre caminos empinados y peñascos. Siempre me gustó la vida en contacto con la naturaleza. Disfrutaba la brisa fría de la madrugada y los antojitos de las fonditas junto al camino. Cuando me fui a la universidad, pensé que jamás volvería a vivir a tiempo completo en mi pueblo. Sin embargo, el destino me jugó una mala pasada porque tuve que dejar la ciudad para cuidar a mi madre enferma. Fue así como regresé a esta región, llena de recuerdos de mi adolescencia y de historias que jamás creí reales. Hacía un par de semanas que me había instalado de nuevo en la casa materna. Era una construcción sencilla de paredes gruesas y techo de lámina, con un pequeño patio al fondo donde mi madre solía colgar ropa y sembrar hierbas medicinales. Por las noches, me sentaba en el corredor a contemplar la luna sobre el perfil de los cerros. En ocasiones, me parecía escuchar tambores lejanos, un ritmo apagado que se mezclaba con el ulular del viento. Recordaba los relatos de algunos ancianos. Hablaban de seres en la sierra, presencias fantasmales que se manifestaban en rituales prohibidos. Decían que los brujos, cuando sentían la necesidad de prolongar su poder, realizaban conjuras en cuevas ocultas. Un martes me disponía a ir al mercado principal para comprar fruta y verduras. Pasé por la esquina donde se encuentra la Miscelánea Lupita, un local al que todos acuden para comprar refrescos y tortillas recién hechas. Mientras esperaba afuera con mis bolsas, oí que la señora Lupita conversaba con un hombre mayor, cuyo rostro reflejaba el temor. Decía que en la noche anterior había visto una silueta trepada en el techo de su casa, con ojos rojos que brillaban entre la penumbra. Aseguraba que su perro ladraba sin control y que al salir para revisar, la figura había desaparecido dejando un hedor mohoso en el ambiente. «Tal vez sea un brujo», dijo la señora Lupita en voz baja, «o tal vez sea algo peor». Me estremecí, pero preferí no intervenir. Las siguientes noches me costó trabajo dormir.
Los ruidos en la sierra se volvían cada vez más intensos, como si hubiera reunión de figuras en la lejanía. A veces, creía escuchar aullidos prolongados, pero no parecían de coyote ni de perro. La tensión creció una madrugada en particular, cuando mi madre y yo fuimos despertadas por golpes en el portón. Abrí con recelo, sosteniendo una lámpara, y me encontré a una vecina en un estado de nervios casi incontrolable. Decía que su nieto de apenas 15 años, Evaristo, había ido a recoger leña cerca de un arroyo y había regresado diciendo cosas incoherentes. «Está raro, hija», me dijo. «No sé qué hacer. Se agazapa en las esquinas y gruñe como animal». Decidí acompañarla. Entramos a su casa, una vivienda húmeda por la cercanía del arroyo. Brillaba apenas la última veladora de un improvisado altar. Hallamos a Evaristo recostado en el suelo, con las articulaciones retorcidas. Emitía pequeños bufidos y su mirada era turbia. Al verme, se abalanzó con furia. Tuve que retroceder. Su abuela prendió un sahumerio con copal, recitando oraciones. Fue estremecedor ver a aquel chico retorcerse y lanzar escupitajos que parecían mezclados con babas oscuras, mientras repetía una retahíla de palabras. «Bajo la luna, atiende mi llamado, la sangre fluye, que venga el poder». Lo repetía sin cesar, como un rezo incomprensible. Su abuela estaba aterrada. Intenté acercarme para sujetarlo y evitar que se hiciera daño, pero la fuerza de Evaristo era inhumana. Nos vimos obligadas a pedir ayuda a más vecinos. Cuando llegaron, lo sujetamos entre varios y notamos que su forma de respirar era bronca, como si tuviera un animal rugiendo en su pecho. De pronto, me dijo con una voz ajena: «Ustedes no entienden, el pacto está sellado», y después se echó a reír. Por recomendación de un señor llamado Justino, quien era conocido por sus conocimientos de hierbas y rezos de limpias, llevamos al chico a una cueva situada en la ladera de un cerro cercano. Según Justino, a veces era necesario llevar a la persona afectada al mismo lugar donde habría ocurrido la supuesta posesión o contacto paranormal. Tomamos linternas, cuerdas y fuimos un grupo de 7, incluyendo al chico. La caminata fue agotadora. Al llegar frente a la cueva, sentí que el aire era más frío y que el silencio del bosque resultaba sofocante. La cueva era poco profunda, pero había restos de vela derretida y algunas manchas rojizas en las paredes. Podría haber sido sangre. Dentro, percibí un olor metálico y acre, como si algo se hubiera podrido tiempo atrás. Evaristo recobró fuerzas en ese lugar, se libró de 2 hombres que lo sujetaban y corrió hacia el fondo, riendo con un tono escalofriante. Encendí mi linterna y lo seguí, aterrada. Lo vi hincado, con la cabeza gacha. Murmuraba palabras inteligibles, como si rezara a una fuerza oscura. Justino comenzó a rociar agua bendita en el aire, pronunciando oraciones católicas y, por momentos, invocaciones a su santo patrono. Algo en la atmósfera se revolvió violentamente. Hubo un golpe de viento helado en la cueva que casi nos apagó las linternas. Luego, Evaristo empezó a sangrar por la nariz y a convulsionarse. Rápido corrimos hacia él. En un instante de lucidez nos miró con temor en los ojos y rogó que lo ayudáramos. Después se desvaneció. Lo llevamos a la salida, donde finalmente abrió los ojos y pareció recuperar su sensibilidad. Sin embargo, su expresión quedó marcada por un terror profundo y no recordaba nada de lo ocurrido. Pensamos que todo había terminado, pero al caer la noche, mientras intentaba conciliar el sueño en mi hogar, escuché un ruido cerca de la ventana. Salí al patio con una lámpara y pude ver algo que parecía un hombre retorcido, encorvado, trepando por la barda. Se giró para mirarme. Tenía el rostro de una persona que jamás había visto, pero sus ojos eran rojos. Parpadeó y se lanzó de un salto por encima de la pared. Me quedé paralizada unos segundos,
Después corrí hasta la calle, sin saber si buscar ayuda o intentar entender lo que había visto. Las noches siguientes fueron un infierno. En el pueblo se contaban historias de sombras que se movían en los tejados, de ganado que aparecía con marcas extrañas en el cuello y los flancos, como si hubieran hecho rituales con ellos. Algunos habitantes organizaron rondas nocturnas para vigilar. Yo estaba asustada y no sabía qué camino tomar. Mi madre no mejoraba y yo apenas podía concentrarme en cuidarla. Una de esas madrugadas, la sombra se posó cerca de mi ventana y escuché su voz rasposa que me llamaba por mi nombre. Me asomé con terror y ahí estaba, apoyando sus dedos largos en el barandal. Me preguntó, ¿crees poder huir de la fuerza que reavivaste? Al día siguiente, busqué a Justino. Él me contó que, tiempo atrás, en la Sierra de Hidalgo, ciertos brujos concretaban pactos con entidades que moraban en las cuevas. A cambio de poder o conocimiento, ofrecían sacrificios. Era probable que alguien hubiera despertado de nuevo ese poder y que Evaristo hubiera estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esas fuerzas, una vez desatadas, buscaban expandirse, poseyendo a quienes tuvieran una sensibilidad especial. Al parecer, yo también era sensible y había atraído su atención. «Necesitas protección», me advirtió Justino. Decidimos montar guardia en mi casa. Colocamos cruces de ocote bendecido y regamos sal en el patio. Justino y 2 ayudantes se quedaron conmigo para celebrar una vigilia. Todo fue tenso pero tranquilo las primeras horas, hasta que, cerca de la medianoche, escuchamos un chillido inhumano proveniente del techo. Subimos por una escalera improvisada y encontramos a aquella figura. Era un hombre de aspecto demacrado, con gestos animales. Llevaba ropas rotas y su piel tenía jirones. Sus ojos reflejaban locura y odio. Al vernos, saltó ágilmente hacia el patio y corrió. Justino lo siguió y yo tras él. Alcanzamos a ver cómo trepaba la barda y escapaba hacia el monte. A la mañana siguiente, hallaron el cuerpo sin vida de Justino en un barranco cercano a la ladera. Tenía marcas profundas en el cuello y un rostro desencajado de terror. Comprendí que aquello no era sencillo de frenar. El pueblo entró en pánico, y algunos decidieron irse temporalmente con parientes en otras ciudades. Yo debía cuidar a mi madre, y no podía huir así como así. Las noches se convirtieron en una espera interminable. A veces dormía con la puerta bloqueada por muebles, temblando de angustia al recordar cómo había terminado Justino. Un mes después, mi madre falleció. Puede que su enfermedad se agravara por la tensión, o tal vez el curso natural de su padecimiento llegara a su fin. Tras enterrarla en el panteón, sentí que no tenía razones para quedarme. Con apoyo de algunos amigos, empaqué mis cosas y partí antes de que el sol se pusiera. Mientras me alejaba en un taxi, cerca de la curva del camino que pasa al lado del peñasco, vi esa misma silueta encorvada en la distancia, iluminada por la última luz del atardecer. Parecía observarme con un odio ancestral, un resentimiento que no logro comprender por completo. El conductor no la vio, pues mantenía la atención en la carretera. Vivo ahora con unos parientes en la ciudad de Pachuca, pero el sentimiento de ser observada no me abandona. Dormir se ha vuelto un tormento. A veces, si cierro los ojos, escucho el murmullo de esa voz llamándome, arrastrándome de nuevo a las profundidades de la sierra, donde las cuevas guardan secretos que es mejor no desenterrar. No sé si algún día podré realmente huir de lo que vi y viví, o si esa fuerza me seguirá donde sea que vaya. Lo único que puedo hacer es escribir mi historia y advertir a otros que, en esas sierras, todavía existen rituales que invocan fuerzas oscuras que poseen cuerpos y almas. Y una vez que te eligen, es casi imposible escapar. Mi nombre es Salvador.
pero todos me dicen Chava. Trabajé muchos años como pescador en la laguna La Vega Escondida, al sur de Tamaulipas. La región solía ser un paraíso de humedales y manglares, con fauna diversa y un calor húmedo que te hacía sudar incluso por las noches. Hasta hace poco, mi vida era tranquila. Pescaba tilapia y robalo, los vendía en el mercado local, compraba mis provisiones en la tienda de Don Ramón y regresaba a casa a preparar la cena. Nada fuera de lo común. Pero todo cambió un día que me adentré demasiado en la ciénaga, donde nadie suele ir. Lo hice por un desafío personal, tal vez un exceso de confianza o simple curiosidad, y lo que encontré ahí me marcó para siempre. La ciénaga es un lugar traicionero. El lodo te atrapa los pies y no te deja avanzar con facilidad. Además, está plagada de mosquitos y culebras que se ocultan entre los tallos de las plantas acuáticas. Fui con mi lancha, deslizándome por los canales hasta llegar a un rincón que los lugareños evitaban. Allí, las ramas de los manglares se enredan formando un techo natural que deja pasar apenas la luz del sol. El agua está estancada, de un color parduzco. Dicen que en ese paraje se aparecen luces extrañas por la noche y que se escuchan lamentos. A mí, la curiosidad me pudo más que el miedo. Traté de concentrarme en la pesca, pero algo me distrajo. Un murmullo lejano, como si alguien estuviera rezando a media voz. Me acerqué aún más. Noté en la orilla una embarcación vieja, aparentemente abandonada, y rastros de velas derretidas cerca de la cubierta. Mi corazón se aceleró. No logré entender las frases que se oían, pero provenían de la espesura. Con lentitud, caminé entre las raíces hasta dar con una especie de claro entre los matorrales. Ahí encontré figuras talladas en madera y un altar rudimentario, con manchas rojas que parecían sangre seca. El murmullo se intensificó y me estremecí. Retrocedí con cuidado para no hacer ruido y regresar al bote. Creí que regresaría a mi casa sin mayor problema, pero al anochecer me sorprendió una bruma densa y me costó encontrar el camino de vuelta. Remé con empeño, sintiéndome cada vez más desorientado, y entonces, sin previo aviso, mi linterna falló. El motor de la lancha empezó a toser y se apagó. Quedé varado en la oscuridad, sobre aguas quietas que parecían un espejo sucio. Para colmo, la bruma me impedía ver a más de un par de metros. Me quedé atrapado toda la noche. No me quedó opción más que esperar el amanecer. Fue la peor noche de mi vida. A ratos escuchaba su nombre. Chava, Chava. Como un canto que se perdía en los vapores del pantano. Me cubría con mi viejo impermeable y me consolaba diciéndome que en cuanto saliera el sol, todo volvería a la normalidad. Pero algo hacía que mi mente se perdiera en pensamientos confusos. Sufrí pesadillas con seres encorvados, sus manos largos garfios que intentaban atraparme. Desperté sudando frío, con los músculos agarrotados, y noté que poco a poco me invadía la certeza de no estar solo. Tenía la sensación de que alguna presencia me vigilaba, oculta entre la neblina. Cuando por fin llegó la mañana, logré poner en marcha el motor y volví a casa. Durante el día intenté reponerme. Fui a la tienda de Don Ramón para comprar un poco de carne seca y refrescos, pero sentía la cabeza aturdida. Noté que la gente me miraba raro, como si algo en mi semblante les resultara extraño. Incluso Don Ramón me preguntó si me sentía bien porque me veía pálido y con los ojos hundidos. Le aseguré que estaba bien, pero la verdad es que me dolía la cabeza y tenía una sensación punzante en el pecho. Esa misma noche volví a tener un sueño raro. Me veía a mí mismo caminando en la ciénaga, siguiendo una voz que me llamaba. Me desperté con un grito de angustia, la ropa empapada en sudor. Las cosas se complicaron aún más al día siguiente. Sentí un impulso desmedido por volver a la ciénaga, como si algo me atrajera con una fuerza magnética.
Sabía que eso era peligroso y que no había razón lógica para regresar. Pero mi voluntad se fue debilitando. Dejé de comer, descuidé mi pesca cotidiana y solo pensaba en ese lugar. Mis compañeros pescadores me vieron tan mal que uno de ellos, Vicente, fue a buscar a un curandero local, don Hilario. Este hombre era conocido por su sabiduría en remedios y limpias. Lo trajeron a mi casa y me encontró medio delirando. «Algo se pegó a tu espíritu», dijo mientras me ponía hierbas en la frente. «Siento una energía turbia en tu mirada. ¿Qué hiciste en la ciénaga?» Tembloroso, le conté lo que vi. El altar, las figuras y cómo me quedé varado. Él asintió con semblante serio y dijo que seguramente había sido testigo de un ritual oscuro, de esos que invocan a entidades que se alimentan de las almas de los incautos. «Seguramente perturbaste su refugio y ahora te tiene marcado», me dijo. Ofreció ayudarme con una limpia y rezos para quebrar el lazo que se había forjado. Accedí con desesperación, pues me sentía cada vez más débil y con dolores en todo el cuerpo. Inició la limpieza con una rama de pirul y un vaso con agua, rezando oraciones. Al poco rato, el agua se tornó turbia y las hojas del pirul se marchitaron como si hubieran ardido. Él me miró con preocupación. «Está muy arraigado, es fuerte». La habitación se llenó de un hedor fétido, como si algo putrefacto surgiera de mi interior. Me sentí mareado y a punto de desmayarme. Mis manos se crisparon y las uñas se me clavaron en la palma. Sentía que algo dentro de mí se revolvía furioso. Al terminar, don Hilario pareció extenuado y me aseguró que había contenido la mayor parte, pero no garantizaba que se hubiera ido por completo. Me recomendó que no volviera a la ciénaga. Las siguientes noches dormí mejor, pero aún quedaban rezagos de esa influencia. A veces, en plena madrugada, me levantaba sonámbulo y salía al patio, murmurando en un lenguaje extraño. Mi primo se quedaba a dormir conmigo para vigilarme, y una noche me encontró a punto de irme al embarcadero, aparentemente dormido con los ojos abiertos. Gritó mi nombre hasta que desperté, confundido y con un escurrimiento de baba pegajosa en la boca. No tenía la menor idea de lo que hacía. En un último intento de salvarme, algunos pescadores organizaron una expedición para quemar aquel altar en la ciénaga y deshacer el embrujo. Fui con ellos, acompañado de don Hilario. Teníamos la esperanza de romper el vínculo directamente en su origen. Ya en la ciénaga, localizamos el lugar. La misma embarcación abandonada seguía allí, y el altar lucía aún más lúgubre que antes, con nuevas manchas rojas que parecían frescas. Preparamos gasolina y antorchas. Mientras uno de los compañeros vertía el combustible sobre las figuras talladas, escuchamos un grito estridente. Emergió un hombre de entre la maleza, un sujeto encorvado y delgadísimo, con los ojos desorbitados. Se lanzó contra mí, con una fuerza sorprendente. A pesar de su apariencia frágil, casi me derriba en el lodo. Alcancé a darle un empujón y mis amigos lo sujetaron. Parecía endemoniado, pero su piel estaba fría, como la de un cadáver. Balbuceaba palabras inconexas, mezclando algo como la ofrenda ha de ser completada. Don Hilario prendió el fuego y en cuestión de segundos, las llamas devoraron el altar. El humo que se elevó se tornó negro, denso, como si fuese una sustancia viva. El sujeto empezó a convulsionar y después se soltó con una fuerza bestial. Salió corriendo hacia la zona pantanosa, internándose en la ciénaga, y se perdió de vista. No intentamos seguirlo, estábamos conmocionados. Afortunadamente, esa noche regresé a casa y dormí sin sobresaltos por primera vez en días. Todos pensamos que aquello había concluido para bien. Sin embargo, un par de semanas después, una mañana desperté con un dolor punzante en la nuca. Al mirarme al espejo, descubrí un extraño moretón con forma de rasguño, como si un cuervo me hubiera picoteado. Sobre la piel se apreciaban finas letras que parecían glifos. Un pavor indescriptible me recorrió.
Sentí de inmediato una opresión en el pecho. Supe que la ciénaga no me había soltado del todo. La noche llegó, y con ella un sopor que me dominó. Soñé que caminaba hacia la ciénaga, atravesando el fango y las ramas retorcidas. A lo lejos se alzaba la silueta de aquel altar, consumido por el fuego, pero aún en pie. Me acerqué, y en el centro estaba el ser encorvado, sosteniendo en las manos mi retrato cubierto de sangre. Desperté ahogándome, con un grito atrapado en la garganta. Salté de la cama, buscando aire. Hoy, mientras escribo esto, entiendo que la posesión no siempre se manifiesta en la forma clásica de voces o convulsiones permanentes. A veces, las entidades solo siembran una semilla, un vínculo que puede permanecer en tu interior sin dominarte por completo, pero está ahí, latente, aguardando su oportunidad. Pueden pasar semanas, meses o incluso años, y quizá un día su poder me domine. Tal vez me arrastrará a la ciénaga para sellar algo inconcluso. Por ahora, prefiero no salir de mi casa más que para lo indispensable. Rezo cada noche, con la esperanza de que esa marca en mi nuca no se extienda. Pero a veces la siento palpitar, y me viene un escalofrío interior que me hace temer lo peor. Me llamo Benjamín, soy de la región mixteca poblana, en la colindancia con Oaxaca. Soy un hombre de campo, acostumbrado a lidiar con el sol ardiente y la tierra árida. Mi familia y yo vivimos al margen de la carretera polvorienta que cruza varios pueblos pequeños. Allí vendemos quesos frescos y guaraches de cuero que elaboramos a mano. Jamás pensé que en esas tierras semiáridas pudiera ocurrir algo tan siniestro que aún me atormenta cada vez que veo el camino solitario frente a la casa. Todo sucedió cuando me ofrecí para ayudar a mi tío Eulogio a llevar unas cajas de insumos a un rancho en las montañas. El camino era difícil, de terracería, bordeado por cactus y mezquites retorcidos. Salimos al amanecer en una vieja camioneta. Pasamos por un tramo casi deshabitado, donde apenas se ven casitas dispersas. Al llegar a un punto conocido como la Curva del Diablo, la camioneta comenzó a fallar. El motor se apagó y por más que mi tío intentó encenderlo, no hubo forma de hacerlo funcionar. Ya era cerca del mediodía, el sol pegaba fuerte y no había sombra más que la que ofrecía un mezquite solitario. Decidimos bajar y revisar el motor. Mientras mi tío se afanaba con las herramientas, me interné unos metros en busca de un poco de agua, pues vi un arroyuelo pedregoso a la distancia. Al acercarme, descubrí que el arroyo estaba seco, apenas un hilo de agua sucia corría entre las piedras. Pero lo que llamó mi atención fue un rastro de huellas que parecían ir hacia una colina rocosa. Huellas que no parecían de un hombre normal, eran más anchas y profundas, como si la persona que las hubiera dejado fuese muy pesada o arrastrara los pies con fuerza. Me ganó la curiosidad y seguí el rastro un trecho más. A mitad de mi búsqueda, sentí un dolor brutal en la cabeza, como un mareo repentino. Me sentí obligado a hincarme. Cerré los ojos y tuve una visión. Vi un hombre encadenado a una piedra, agitándose con furia, con los ojos en blanco, soltando alaridos que resonaban en mi mente. Abrí los ojos, asustado. La visión se desvaneció, pero el dolor persistió. Decidí volver a la camioneta. De camino, vi entre las rocas una extraña mancha oscura, como si alguien hubiera vertido un líquido rojizo que se había secado y ennegrecido al sol. Cuando regresé con mi tío, este ya había logrado encender el motor por casualidad. Resultó que un cable estaba suelto. Continuamos el trayecto y llegamos al rancho al atardecer. Descargamos las cajas, conversamos un rato con el administrador y luego regresamos. El problema fue que la noche cayó más rápido de lo previsto, y en ese trayecto solitario, donde no hay alumbrado, la oscuridad era total. Íbamos avanzando lentos porque el camino está lleno de baches. Sin previo aviso,
Empezó a soplar un viento helado poco común en esa región tan calurosa. Mi tío y yo nos miramos con extrañeza. Entonces vimos en la penumbra, parado en medio del camino, a un hombre alto, con una figura esquelética. Mi tío frenó de golpe para no arrollarlo. El desconocido no se movió. Se quedó ahí, mirándonos. Encendimos las luces altas, pero su rostro quedaba en sombra bajo un sombrero de palma. Mi tío bajó la ventana apenas unos centímetros y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre respondió con voz profunda, casi gutural: «Déjenme subir». Sentí de inmediato una repulsión visceral, como si algo dentro de mí gritara que no debíamos dejar que ese individuo entrara a la camioneta. Pero mi tío, siempre solidario, accedió. Abrió la puerta de la parte trasera y el hombre subió sin pronunciar más palabras. Avanzamos con el desconocido a cuestas. Yo no podía dejar de sentirme incómodo. De reojo, vi que su piel era oscura y reseca, como cuero endurecido. Y su olor era un hedor rancio, similar al de carroña. No podía articular palabra. Estaba paralizado por un temor irracional. Mi tío intentó entablar una conversación, pero solo recibió murmullos ininteligibles. De pronto, sentí en la nuca un cosquilleo que me hizo agachar la cabeza. Allí noté que las manos del extraño eran anormalmente largas, con dedos retorcidos. El desconocido comenzó a hablar, pero en un idioma que no identificamos. Parecía un rezo oscuro. Ambos nos helamos. Después, dejó de hablar. Mi tío, nervioso, preguntó: «¿A dónde quiere que lo llevemos?». Pero el hombre no contestó. Unos segundos después, empezó a jadear y a agitarse, como si padeciera un ataque. Mi tío detuvo la camioneta y trató de abrir la puerta trasera para ayudarlo, pero el seguro se trabó. De repente, el desconocido soltó un alarido tan inhumano que sentí que me desvanecía. Mi tío y yo forzamos la puerta hasta que finalmente se abrió. El hombre salió disparado de un salto y cayó sobre la tierra polvorienta. Se retorcía, arañaba el suelo, echaba espuma por la boca. Tenía ojos blancos, sin pupilas. Luego se incorporó de forma antinatural, como si no tuviera huesos. Nos miró con una furia indescriptible y gritó: «¡Me pertenecen! ¡Los maldigo!». El miedo me paralizó. Mi tío tomó un palo de la caja de herramientas para defenderse, pero el hombre echó a correr con una velocidad pasmosa hacia la oscuridad del monte. Lo último que vi fue su silueta demencial apartando los cactus y desapareciendo tras los mezquites. Tardamos un rato en recuperar el aliento. Decidimos echar a andar de nuevo y no detenernos más hasta llegar a casa. La pesadilla no terminó ahí. Las siguientes semanas, mi tío y yo estuvimos inquietos. Él tenía pesadillas donde un rostro sin ojos le exigía algo que no podía comprender. Yo comencé a padecer fiebre y sudores nocturnos, soñando con aquel hombre encadenado a una roca que me miraba suplicante y luego me maldecía. Perdí kilos. Apenas probaba bocado. Un día, para mi horror, me encontré en el patio, muy de madrugada, con mi mano herida y cubierta de tierra. Era como si hubiera estado cavando un hoyo con mis propias uñas. Mi madre me encontró allí y gritó, alarmada, al ver mis ojos desorbitados. Ante tal situación, mi familia buscó a un sabio local, un anciano mazateco que vivía en la zona y que tenía fama de lidiar con posesiones y maldiciones. Cuando me vio, me dijo: «Traes un mal encima, hijo. Algo de ese hombre se quedó en ti». Procedió a realizar una ceremonia donde quemó copal y rezó al ritmo de un tambor pequeño. Me sumergí en visiones confusas, como si viajara a través de un sueño espeso. Vi el rostro del desconocido, su piel reseca,
y sus dientes apretados en una mueca de odio. Sentí que algo quería desprenderse de mi pecho. Terminé desmayado. Desperté sintiendo un gran alivio, como si me hubieran quitado un peso de los hombros. El anciano me explicó que había logrado expulsar la mayor parte de la energía negativa, pero que debía purificar el camino. Era necesario volver al tramo de carretera donde recogimos a aquel ser y hacer un ritual con velas e incienso, rezar para que su maldición no afectara a otros. Confieso que tuve terror de regresar, pero mi tío, que también sufría pesadillas, me acompañó. Llegamos a la Curva del Diablo al amanecer. Colocamos las velas en forma de cruz y el anciano recitó rezos con la ayuda de una sonaja artesanal. Por un instante, escuché un susurro en mi oído. Igual te tengo. No te liberas tan fácil, sentí un mareo, pero aguanté firme. Despacio, el cielo se aclaró con los primeros rayos del sol y el anciano afirmó que ya estaba hecho. Luego, nos instó a no volver a pasar por ese tramo entrada la noche, pues era un corredor de energías oscuras. La vida poco a poco volvió a la normalidad. Mis pesadillas disminuyeron, aunque no pude borrar por completo la mirada en blanco que vi aquella noche. A veces, si paso de día por la curva, creo ver una silueta agazapada entre las piedras. La imagen me acompaña y su recuerdo me provoca escalofríos internos. Mi tío y yo preferimos tomar rutas alternas, aunque sean más largas. No queremos tentar a la suerte. Sabemos que, en esos parajes olvidados, pueden deambular seres poseídos por fuerzas antiguas y no vale la pena correr el riesgo de volver a cruzarse con ellos. Me llamo Teresa y soy originaria de Sonora. Mis padres siempre me dijeron que el desierto es un lugar peligroso si no se conoce bien, pero también un espacio sagrado donde la naturaleza y lo sobrenatural coexisten sin barreras contundentes. Aunque me fui a vivir a Hermosillo para estudiar, cada tanto regresaba a visitar a mi familia en un pueblito ubicado a orillas de un llano pedregoso, en el que el sol la abraza durante el día y las noches pueden enfriar los huesos. Hace un mes, decidí quedarme unos días más por un asunto que preferiría olvidar. Me involucré en algo que escapó a mi comprensión y ahora siento que no podré volver a ser la misma. Todo comenzó cuando mi primo Manuel me invitó a acompañarlo a explorar las ruinas de un viejo caserío colonial abandonado, a unos 15 kilómetros del pueblo. Se rumoreaba que en ese sitio, hace décadas, se practicaban ceremonias extrañas y que la gente de los alrededores dejaba ofrendas para obtener lluvias o para ahuyentar plagas. Un sábado, muy temprano, tomamos el auto de Manuel, cargamos agua y algo de comida y nos dirigimos hacia allá. Sabíamos que el calor sería extremo y no queríamos exponernos sin precaución. Llegamos a las ruinas poco antes de mediodía. No quedaba casi nada en pie, solo muros derruidos y vestigios de lo que parecían haber sido corrales de ganado. El lugar tenía un silencio penetrante, como si la arena del desierto se hubiera tragado toda la vida que allí habitó. Exploramos un rato sin encontrar nada digno de mención, hasta que, dentro de una estructura semienterrada, hallamos algo macabro, una especie de pozo, o aljibe, donde se veían restos de huesos de animales y figurillas de barro con rostros tallados de manera grotesca. Parecía la prueba de que, en efecto, la gente hacía rituales. Manuel y yo nos miramos con una mezcla de asombro y desconfianza. Alguien podría haber estado realizando prácticas extrañas no mucho tiempo atrás, pues una de las figurillas parecía reciente, con pintura aún fresca. Luego de examinar un poco más, optamos por marcharnos. Pero al encender el auto, este no respondió. Manuel lo revisó y se percató de que la gasolina estaba goteando. Tal vez una roca filosa perforó el tanque. No podíamos encender el motor sin arriesgarnos a provocar un incendio.
Con el calor sobre nosotros, la situación se tornó alarmante. No disponíamos de un teléfono con señal en medio del desierto. Resolverlo implicaba caminar de regreso o esperar a que alguien pasara, pero eso era poco probable. Manuel encontró una sombra al costado de una pared y me sugirió descansar mientras pensaba alguna solución. Fue entonces cuando notamos a un hombre que emergía de las ruinas, con ropas polvorientas. Parecía un vagabundo. Al verlo, sentimos un alivio momentáneo. Quizá podría ayudarnos. El hombre se acercó casi sin hacer ruido. Sus facciones eran difíciles de adivinar porque llevaba un sombrero raído que le tapaba gran parte del rostro y un paliacate cubriéndole la boca. No habló, solo señaló la dirección de una vereda que se internaba más en el desierto. Manuel le preguntó si conocía algún sitio cercano con gasolina o un lugar para llamar por teléfono. El sujeto asintió con la cabeza, pero no habló. Empezó a caminar, invitándonos a seguirlo. Dudábamos, pero la alternativa de quedarnos sentados bajo el sol abrasador era peor, así que recogimos nuestras cosas y lo seguimos. Caminamos por más de una hora. El sol nos castigaba. Veíamos formaciones de cactus y dunas pedregosas. El hombre no decía palabra, pero cada cierto tiempo nos vigilaba por encima del hombro para asegurarse de que siguiéramos. De pronto, en la distancia, vimos algo que parecía un campamento. 2 o 3 chozas hechas con palos y recubiertas de lona o de tela gastada. Al acercarnos, notamos más figuras humanas, también con la boca cubierta y sombreros. Era un grupo de al menos 5 personas, que se movían en silencio, ocupados en cavar y apilar piedras. Era extremadamente extraño. No parecían rancheros ni peregrinos, más bien se asociaba a una especie de secta de la que jamás habíamos oído. Intentamos preguntarles si tenían agua, si sabían de algún poblado cercano. Ninguno respondía. Uno de ellos, el más corpulento, señaló una choza, como indicándonos que entráramos. Manuel avanzó hasta allí, y yo lo seguí cargada de dudas. Dentro, la penumbra era tal que apenas distinguíamos formas. De pronto, sentí que una mano me sujetaba con fuerza la muñeca. Grité, y Manuel se revolvió para encarar a la persona que intentaba retenerme. Alguien encendió un candil, revelando un espacio recubierto de símbolos pintados con un tinte rojizo en las paredes. Una mujer anciana, de mirada intensa y arrugas marcadas, se nos acercó. Llevaba varios collares con amuletos y sus labios se movían en un canto sordo, sin soltar sonido alguno. El sujeto que nos había guiado estaba detrás de ella, con la cabeza gacha. Intentamos retroceder, pero 2 hombres fornidos nos bloqueaban la salida. Parecían en trance o poseídos por una voluntad superior, siempre sin pronunciar palabra. La anciana tomó un recipiente y con un pincel empezó a dibujar en nuestros brazos unos símbolos que me recordaban a los que vi en las figurillas de barro. Sentí un ardor inmediato. Manuel forcejeó y consiguió empujar a uno de los hombres, pero lo inmovilizaron en cuestión de segundos. A mí me sujetaron por los hombros. Aterrada, no podía hacer otra cosa que gemir. Fue entonces cuando la anciana habló, con una voz ronca. «Calma, hijos. Ustedes no entienden. Solo buscamos el poder de la tierra y de la noche». Su voz retumbó en mi cabeza. Manuel gritó, tratando de zafarse. Logró darle un golpe a uno de los hombres y salió corriendo, pero el otro lo alcanzó de inmediato afuera de la choza. La anciana me miró con un brillo siniestro en los ojos. Me pareció que algo en su rostro se transfiguraba, como si se deformara ligeramente. Comenzó a recitar palabras que no entendí, y sentí una opresión creciente en el pecho. Parecía un ataque de pánico, pero más profundo, como si mi corazón tuviera manos que lo quisieran apretar. No sé cuánto tiempo pasó. Empecé a perder la conciencia.
Recuerdo vagamente cómo me arrastraron fuera de la choza mientras la anciana dirigía algo semejante a una procesión. En el centro del campamento había un hoyo amplio, rodeado de piedras dispuestas con cuidado. Sentí la arena caliente bajo mis rodillas cuando me obligaron a postrarme. Manuel estaba a mi lado, sin fuerzas, con la mirada ida. Le llamé, pero no me respondió. Uno de los hombres desenfundó un cuchillo largo como para un sacrificio. La anciana alzó las manos y gritó: «La noche reclama su tributo, que se abran las puertas del silencio». En ese momento sentí un zumbido en los oídos y una oleada de calor que recorrió mi cuerpo. De pronto, la anciana se quedó rígida, miró al cielo y cayó hacia un costado. Sus pupilas se desvanecieron. Los hombres enmudecieron, parecían confundidos. Fue ahí que aproveché para soltarme del agarre de uno de ellos. Lo empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia Manuel, sacudiéndolo para que reaccionara. Él estaba aturdido, con la cara empapada de sudor y sangre. Con un esfuerzo sobrehumano, logramos ponernos de pie y huir. Los sujetos, en vez de perseguirnos, se arrodillaron alrededor de la anciana, gimiendo en un murmullo gutural. Corrimos sin mirar atrás. El cielo ya mostraba ese tono naranja del atardecer. Avanzamos a toda prisa con el corazón en la garganta, hasta que la noche nos cubrió y casi perdimos la esperanza de encontrar la ruta de vuelta. Nos guió la misma luna. Afortunadamente, de forma casi milagrosa, divisamos las luces de un pequeño rancho. Allí, un matrimonio nos vio en tan mal estado que de inmediato ofreció auxilio. Llamaron a la policía, pero con tan poca señal, tardaron en llegar. Contamos lo sucedido, pero cuando las autoridades fueron a investigar al lugar que describimos, no encontraron nada, solo huellas de chozas desmontadas, rastros de ceniza, indicios de que alguien había estado ahí y se había marchado rápido. Ni la anciana ni sus seguidores dejaron rastro. Manuel y yo tardamos varios días en recuperarnos físicamente, aunque psicológicamente las secuelas persisten. Él no habla mucho del tema, y yo apenas tengo el valor para enfrentarlo. Algunas noches tengo la impresión de que el símbolo que me dibujaron en el brazo todavía arde bajo la piel, como un recordatorio. En mis pesadillas veo a la anciana mirándome con esos ojos opacos y me grita que volveré a su círculo tarde o temprano. Decidí quedarme un tiempo más en casa de mis padres, pero vivo con un miedo constante. Aun cuando estoy en el patio, siento la necesidad de mirar hacia el horizonte desértico, convencida de que en cualquier momento aparecerá una columna de polvo levantada por esa gente silenciosa que vendrá a buscarme. Tal vez se trate de una posesión más sutil, causada por las palabras que la anciana pronunció. Quizás sea un lazo que se estableció y que no se romperá tan fácil. Por ahora, solo confío en contar mi historia para liberar un poco el peso que cargo dentro y rogar en mi fuero interno que esas personas nunca regresen por mí. Mi nombre es Aquiles, y voy a contar algo que ocurrió en el rancho de mi familia, situado en una región montañosa de Chiapas, donde todavía se conservan tradiciones ancestrales. Teníamos la creencia de que la tierra y los bosques eran nuestra fuerte conexión con lo sagrado. Sin embargo, lo que presencié hace algunos meses cambió todo lo que pensaba saber de lo natural y lo sobrenatural. Escribo estas líneas porque la experiencia me sigue atormentando y temo cargar con estas memorias si no las dejo plasmadas de alguna manera. El rancho al que me refiero se localiza a orillas de un camino de terracería, rodeado de cafetales y pinares que cubren las laderas de las montañas. Mis padres me enviaban allí en vacaciones cuando era niño,
para ayudar a mis abuelos con la cosecha y aprender a respetar la tierra. Recuerdo con añoranza las largas caminatas para recoger hongos silvestres, las visitas al tianguis local de los domingos, donde vendían marimbas artesanales, frutas exóticas y panes recién horneados, y la bruma que cubría el valle al amanecer. Todo parecía armonioso y apacible, pues los vecinos vivían de la siembra y el comercio local. En general, la vida transcurría sin mayores preocupaciones. Cuando cumplí 30 años, mis abuelos fallecieron con pocos meses de diferencia, y el rancho quedó vacío. Mi familia me pidió que fuera a revisar la propiedad, averiguar si necesitaba mantenimiento. Lo consideré una buena oportunidad para salir de la rutina urbana y reencontrarme con los recuerdos de mi infancia. Conduje desde la ciudad con cierta emoción. Al llegar, sin embargo, percibí una atmósfera muy distinta de la que recordaba. El camino lucía descuidado, con maleza que crecía por los costados, y la casa principal mostraba señales de deterioro. No obstante, seguí adelante con mi plan de quedarme un tiempo para restaurarla. En una zona alta del terreno se alzaba una pequeña cabaña de madera, construida en mi niñez para almacenar herramientas y aperos de labranza. En otros tiempos, se narraba que a veces aparecían luces por las noches, como veladoras flotantes. Mi abuelo solía bromear diciendo que eran luciérnagas más grandes de lo normal, o quizás almas buenas que cuidaban nuestros pasos. Después de llegar y organizar un plan de trabajo, un día decidí inspeccionar la cabaña para encontrar utensilios que me sirvieran en las reparaciones de la casa principal. Al abrir la puerta, me golpeó un olor rancio a humedad y hojas podridas. Llevaba mi linterna y avancé entre polvosos cajones, pedazos de metal oxidado y telarañas. Buscando algo útil, topé con un paquete envuelto en tela vieja, amarrado con un cordel de pita. Dentro había un cuaderno de hojas amarillentas, con la portada casi deshecha. Curiosidad o necedad, lo abrí y empecé a hojearlo. Hallé oraciones escritas en una amalgama de español y una lengua indígena que me sonaba a tzotzil, pero mezclada con fragmentos que no entendía. Acompañaban estas oraciones varios dibujos, siluetas humanas con los rasgos faciales deformados, rodeadas de símbolos circulares y líneas angulosas. Algunas anotaciones en los márgenes mencionaban las voces de la noche y los vigías del monte. Algo en estos textos me provocó escalofríos inexplicables. Sentí la repentina necesidad de cerrarlo, así que lo guardé y salí de la cabaña. Durante la primera semana, me dediqué a limpiar la maleza y tratar de restaurar un poco la casa principal. La entrada estaba prácticamente bloqueada por ramas y las paredes interiores se veían manchadas de humedad. Pasaba las tardes cortando hierbajos y arreglando ventanas, pero las noches empezaron a inquietarme. La atmósfera se hacía más densa al anochecer. Ya desde la tarde me sentía con el pecho oprimido, y cuando por fin me acostaba, escuchaba ruidos inusuales, crujidos en la madera del techo, golpecitos en el corredor, o lo que interpretaba como roces en las ventanas. En la tercera noche, mientras trataba de dormirme, oí pasos claramente humanos que parecían desplazarse del pórtico al patio trasero de la casa. Salté de la cama, encendí mi linterna y corrí hacia la puerta para asomarme. No vi a nadie. El silencio era tan absoluto que llegué a pensar que aluciné. Sin embargo, la sensación persistía, el pulso en mi sien se aceleraba. Revisé alrededor de la casa usando la linterna, pidiendo a quien fuera que saliera, sin respuesta. Hacia la cuarta noche, un sopor extraño se apoderó de mí. Volví a abrir el cuaderno con la idea de decodificar mejor sus mensajes. Leyendo despacio, descubrí que hablaba de un ser antiguo localizado en las profundidades del bosque, al que algunas personas invocaban con rituales.
Mencionaba sacrificios de aves de corral y pets o guajolotes, celebrados cuando la luna estaba en cierto punto. Describía la transformación de un chamán que, para obtener un favor, entregaba su cuerpo como vehículo a esa entidad. Y también hablaba de protectores que sellaron las cuevas y colocaron cruces bendecidas en las veredas para contener ese poder. Mi abuelo jamás me había contado nada tan lúgubre. Seguí leyendo. Entre las notas había una lista de signos que indicaban la cercanía de la posesión. Primero, ruidos de pasos en la noche. Segundo, pesadillas recurrentes con figuras deformes. Tercero, la sensación de estar siendo observado. Y cuarto, un progresivo debilitamiento físico que culminaba en el control total de la víctima por parte de la entidad. Cerré el cuaderno con un temblor en las manos. ¿Sería pura superstición? Sin embargo, esos signos empezaban a reflejar lo que ya estaba viviendo. Los días siguientes, mis noches se convirtieron en un auténtico suplicio. Cada vez que lograba conciliar algo de sueño, me asaltaban sueños revueltos. Me veía a mí mismo caminando en medio de un cafetal al anochecer, rodeado de un grupo de hombres y mujeres con vestimentas tradicionales. Cantaban algo en tzotzil. Luego surgía una figura larga y encorvada, con ojos blancos y sin expresión. La gente se arrodillaba, murmuraba oraciones, y la figura se volvía hacia mí, como esperando que yo tomara parte en aquel ritual. Me despertaba de golpe, bañado en sudor, con el corazón agitado y apenas aire en mis pulmones. En la vigilia me invadía un dolor de cabeza punzante, tenía mareos y me costaba mantener la concentración. Mi ritmo de trabajo fue mermando. A media mañana ya prefería sentarme en el corredor sin voluntad de moverme. Todo esto me preocupaba profundamente. Comencé a preguntarme si habría un problema de salud, algo físico. Quizá me estaba intoxicando con algo en el rancho o resultaba meramente psicológico. Pensé en visitar a un doctor en la cabecera municipal, pero la desidia y la fatiga me vencían. Un viernes al atardecer, mientras intentaba que la vieja camioneta encendiera para ir al pueblo a comprar provisiones, descubrí un dibujo en la puerta principal de la casa. Era la misma silueta encorvada que vi en mis sueños y en el cuaderno antiguo. Estaba trazada con carbón, casi del tamaño de una persona. Me acerqué con un balde de agua y un cepillo para borrarla, pero el carbón se había impregnado de tal forma que parecía un tatuaje incrustado en la madera. Con cada intento de fricción, me invadía la sensación de que me vigilaban de la espesura del bosque. Me sobrevino un enfado a medias y un terror a medias. Me puse a gritar, preguntando quién hacía esas cosas, exigiendo que se presentara. El eco devolvió mi voz, burlándose en el silencio de la tarde. Al caer la noche, conducí con gran trabajo hasta el mercado municipal, decidido a quedarme en el pueblo si hacía falta. Dentro del bullicio y los aromas de tamales, plátanos fritos y café recién colado, me topé con Pascual, un rezandero y curandero conocido. Le conté brevemente lo que ocurría en el rancho, y sus ojos se agrandaron con preocupación. Me relató que en las últimas décadas, varios pobladores habían reportado sucesos similares, apariciones, sombras que irrumpían en las casas y que parecían tener un vínculo con antiguos cultos olvidados. Pascual aceptó ir conmigo para hacer una revisión espiritual. ¿Una limpieza? Tal vez. Añadió que no iría solo y se presentó al día siguiente con su nieta, una muchacha alta, de mirada intensa. Cargaban maletas con hierbas, veladoras, agua bendita, amuletos y frascos. La muchacha me saludó con seriedad y me preguntó si temía a algún dios antiguo. No supe qué responder. Empezamos por recorrer todos los cuartos de la casa principal. Pascual iba rociando agua bendita y rezando en voz baja, mezclando español con tzotzil. A cada tanto, revisaba esquinas y rincones, preguntando si yo notaba algún cambio de temperatura o un olor peculiar.
De pronto, en la zona del corredor que da al patio, se detuvo. Sintió un escalofrío y me hizo notar que, pese al calor del día, el aire ahí se había enfriado como una bocanada de viento en invierno. La nieta encendió un sahumerio de copal rellenado con otras hojas y comenzó a entonar un canturreo breve. Yo miré mi reflejo en una de las ventanas rotas y cometí el error de concentrarme de más. Sentí un vacío en el pecho, como si algo me tirara desde dentro. Hasta la fecha, solo puedo describirlo como una fuerza que alaba mi conciencia hacia la oscuridad. Lo que Pascual me relató más tarde es que mi cuerpo se retorció y caí de rodillas. Empecé a hablar en ese dialecto desconocido, con un tono de voz ronco y ajeno a mí. Repetía algo como Nopti Ijkal, Nopti Ijkal. No estoy seguro de cómo se escribe, pero Pascual interpretó que eran insultos y amenazas contra él. La nieta, asustada, me sujetó de un brazo para impedir que me lanzara sobre el rezandero. Según me contó, mis ojos se pusieron blancos y hacía muecas tan fieras que parecía no tener huesos en el rostro. Pascual continuó rezando, alzando la voz, exigiendo a la presencia que se marchara, que no tenía derecho a poseer este cuerpo. Me roció con agua bendita. Yo, o lo que se apoderó de mí, tuve un acceso de furia, forcejeé con la nieta y la empujé tan fuerte que ella tropezó con las macetas del corredor y se raspó el codo. Sentí un calor indescriptible en mi estómago y un hormigueo en las extremidades. Pascual me agarró la cabeza con fuerza y gritó: «¡Sal de él! ¡En el nombre del Altísimo!». Otra ráfaga de agua bendita me cubrió. De pronto, una oleada de náuseas me sacudió. Dicen que vomité un líquido oscuro y espeso en el piso, de un color casi negruzco. Entonces colapsé, perdiendo el sentido. Al recobrar la conciencia, me sentí agotado y dolorido, como si hubiera corrido sin parar. Las veladoras que la nieta encendió permanecían encendidas, parpadeando bajo un viento helado que no cuadraba con el clima de Chiapas. Mis manos temblaban. Pascual me advirtió que la presencia había cedido, pero que debía proteger la casa con rezos continuos y colocar cruces benditas en los accesos del rancho. Aunque había sido un éxito parcial, no todo estaba dicho. La fuerza podía estar merodeando, a la espera de un momento de debilidad para regresar. Al día siguiente, decidí que debíamos deshacernos del cuaderno. Pascual insistió en que cualquier objeto usado en esos rituales antiguos actuaba como una puerta para que la entidad volviera. Fuimos los tres a la cabaña situada en lo alto del terreno. Dentro, el ambiente se sentía gélido y entre la penumbra se alcanzaban a ver dibujos satánicos o ídolos de barro a medio formar, arrinconados en un estante polvoriento. Con nerviosismo, rociamos el interior con alcohol y encendimos algunas ramas, improvisando una hoguera dentro de un viejo contenedor de metal. Lanzamos allí el cuaderno y todos los símbolos y talismanes que encontramos. El humo comenzó a escapar, denso y con un olor fétido que revolvía el estómago. Pascual rezó a gritos y yo sentí un dolor punzante en el pecho, como si un puño invisible se cerrara alrededor de mi corazón. Instantes después, me sobrevino un vértigo tan fuerte que tuve que sujetarme de una viga para no caer al suelo. La nieta alzó la mirada y gritó porque parte del techo de la cabaña crujió, soltando astillas. El fuego estaba volviéndose violento, chisporroteando como si ardiera algo más que simple papel. Cuando al fin flaquearon las llamas, quedé doblado, sudoroso, con un desagradable sabor a metal en la boca. No salimos de la cabaña hasta que se consumieron por completo las hojas. En el silencio posterior, hubo un resuello casi limpio, como si algo o alguien hubiera exhalado su último aliento. Con eso, Pascual me aseguró que la conexión principal con la entidad quedaba rota, pero me aconsejó no bajar la guardia. Estos montes guardan secretos. Cuando un puente se rompe, puede buscar otro. No te quedes solo en la noche hasta que tu fe sea fuerte.
palabras que resonaron días después en mi mente. La dinámica de la casa mejoró algo. Dejaron de escucharse pasos en la oscuridad y yo pude dormir sin los espantosos sobresaltos de las primeras noches. Aún así, persistía en mí una especie de intranquilidad latente. Descubrí que me costaba respirar con normalidad, como si algo se hubiera quedado atascado entre mis pulmones y mi garganta. Continué trabajando en la reparación de la casa, pero cada vez que miraba el corredor, venía a mi memoria la escena del exorcismo y la forma en que vomité ese líquido negro. Decidí que no podía mantenerme en la línea de fuego. Mi familia, en la ciudad, presionaba para que tomara una decisión sobre el rancho, ya que mi salud parecía resentirse. Las deudas y el recuerdo de los momentos horribles me llevaron a inclinarme a venderlo, con todo el dolor que suponía renunciar al legado de mis abuelos. Pascual y su nieta también me aconsejaron priorizar mi bienestar y largarme de allí. La tarde antes de partir definitivamente, me aventuré a recorrer de nuevo los cafetales y a orillas de un arroyo seco que atraviesa parte del rancho. El silencio se sintió como un testigo. A pesar de la aparente calma, notaba cómo mi corazón palpitaba nervioso ante la idea de que una presencia acechante pudiera aparecer. En un recodo del camino, hallé maltrecha una de las cruces bendecidas que ocultaba mi abuelo, tal vez colocada décadas atrás. Se notaban signos de rotura y manchas que parecían sangre vieja. El miedo se reactivó. No puedo más, pensé, y decidí acelerar la venta. Acabé por vender el rancho a un familiar lejano que me ofreció un precio bajo. Ya no podía soportar la idea de permanecer allí. Me fui con la esperanza de dejar atrás todo lo vivido. Pero incluso en la ciudad, siento de vez en cuando esa opresión, como si la entidad no necesitara el rancho para perseguirme. Quizás sea alguna secuela psicológica,